Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de las Oficinas de Internacionalización y Relaciones Interuniversitarias y de Sagrado Careers, me honra darles la más cordial bienvenida al evento cumbre de la Semana de la Educación Internacional, nuestro panel de experiencias y carreras internacionales. Mi nombre es Sofía López, soy egresada de Sagrado, pero además laboro en la Oficina de Internacionalización. Día tras día veo de cerca el valor que las experiencias interculturales aportan al desarrollo y, consecuentemente, al futuro profesional de nuestros estudiantes. Es por eso que hoy hemos agrupado 3 egresados de distintos programas de Sagrado, cuyas carreras y profesiones han sido positivamente transformadas por sus vivencias internacionales. Para presentar a nuestros invitados especiales, primero quiero dejarles con la moderadora del panel, una colega egresada que durante sus años académicos también decidió perseguir oportunidades internacionales porque, y cito, entendía que vivimos en un mundo globalizado. Eso ya no es un simple tema de conversación, es una realidad. Con ustedes, la gerente senior de Sagrado Careers, Cassandra Vega. Bienvenida, Cassandra. Muchas gracias Sofía, muchas gracias a todo el equipo de internacionalización de la Universidad de Sagrado Corazón. Hoy, en la tarde de hoy, nos place, ¿verdad?, conversar con 3 egresados que forman parte de nuestro panel. Voy a comenzar con nuestra egresada Stephanie Vega Flores, quien se graduó del Bachillerato de Trabajo Social de Sagrado, fue presidenta de IESEC, con quien viajó a Bogotá en el 2017. Actualmente cursa una maestría de Salud Pública y funge como mentora y asistente de investigación en el Centro de Vinculación Comunitaria de Sagrado. Junto a un grupo de estudiantes, ella tuvo la oportunidad de crear una plataforma que se llama Lentes Claros. La misma busca mitigar asuntos de desigualdad y pueden seguir esa plataforma a través de Facebook/LentesClarosPR. Igualmente, en la tarde de hoy nos acompaña Yaidelis Collazo Morales, quien se graduó del bachillerato en Psicología del Sagrado. Realizó un internado en México en el 2016 e hizo 2 viajes voluntarios junto a la Asociación Estudiantil IESEC. También estuvo varios meses de mochilera en distintos países y vamos a cubrir eso, en cuántos países, cuánto tiempo. Y actualmente se prepara para emprender estudios de maestría relacionados a un podcast que se titula Transgresoras. Este cuenta con seguidores internacionales y provee un espacio para hablar de muchos temas con perspectiva feminista, inclusiva y de género. Por último, nos acompaña también durante esta tarde Ángel Carrasquillo, quien tuve la oportunidad, ¿verdad?, de colaborar con él en muchos quehaceres durante su tiempo en Sagrado. Él se graduó del Bachillerato de Estudios Internacionales, realizó un voluntariado en Medellín junto a IESEC en el 2015, cursó estudios en el extranjero en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2017 y también formó parte del Congressional Research Service en Washington, D.C. Actualmente, él cursa su maestría en Derecho y Economía de los Cambios Climáticos en Buenos Aires, Argentina, y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Así que bienvenidos todos, bienvenido Ángel, Stephanie, Daidelis. Voy a agradecer si pueden ir encendiendo esas cámaras. Y queremos comenzar con Stephanie. Stephanie, ¿verdad? Ya toqué un poco sobre lo que estudiaste en Sagrado y cuando te graduaste. ¿Me puedes repasar tus años de estudio, tu concentración y qué experiencias tú entiendes que eran necesarias incluir en tu quehacer estudiantil? Hola, saludos a todas las personas que nos están sintonizando y saludos Cassandra y gracias primeramente por esta oportunidad. Para mí es un placer y un honor compartir también este espacio con ustedes y con 2 compañeros y compañeras a quienes aprecio mucho y respeto. Y pues en ese sentido sí, me gradué de trabajo social recientemente, ahora en mayo del 2020. Con esta nueva modalidad de la pandemia y todo este proceso. A su vez también tuve la oportunidad de hacer una concentración menor en sistema de justicia mientras estuve haciendo pues mi bachillerato. Incluso también pude tomar clase electiva en educación en relaciones internacionales.
Así que un poco en este proceso, ¿verdad? De mi experiencia en la universidad, siempre estuve tratando de buscar espacios donde pudiera insertarme y donde pudiera poner en práctica aquellas cosas que iba aprendiendo en el salón de clase y también creando conexiones y relaciones con otras personas de diversas materias. Así que para mí eso fue bien fundamental y en ese sentido, pues también el hecho de haber tenido la oportunidad de hacer una experiencia internacional para mí era bien importante. Primeramente quería hacer un intercambio, pero pues por diversas situaciones de estudio me convenía más hacer un voluntariado, así que eso fue una decisión, ¿verdad? Muy pensada que tomé en ese proceso y además de esa experiencia internacional, pues sí estuve en otro espacio, tanto dentro y fuera de la universidad. Y eso fue lo que un poco definió mi experiencia universitaria. Excelente. Y Yaidelis, en tu caso, ¿cómo fue esa, verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Si nos puedes contar un poco de esa vida universitaria y cuando te graduaste, ¿con qué herramientas te fuiste? Saludos, muchas gracias por esta oportunidad. Pues yo estudié psicología en la Universidad de Sagrado Corazón, me gradué hace un año y siempre había tenido esta espina de saber, fuera de mi burbuja, cómo se veía la psicología, especialmente psicología con una perspectiva en género en Latinoamérica. Uno de los lugares que escogí fue México, y México ha sido como ese lugar donde me abrió la mente para poder ver la diversidad que hay en el mundo, fuera de toda esta idea que tenemos bien colonizada aquí en Puerto Rico. Y eso me ha dado como esta oportunidad de yo tener como una mente tan abierta de poder ir a diferentes lugares y poder nutrirme de sus conocimientos fuera del que han dado aquí, y también ir a esos lugares y yo dar el conocimiento que me han dado aquí, especialmente en la universidad. Luego que me gradué, decidí no hacer mis estudios graduados rápido, sino irme para yo estar bien definida de lo que yo realmente quería. Me gradué y me fui 9 meses a mochilear por Europa y por México. Excelente, gracias. Vamos a hacerte preguntas ya mismito, Yaidelis, sobre ese tema. Ahora quiero, ¿verdad? Ángel también nos acompaña, así que Ángel actualmente está en Argentina. Ángel, ¿qué estudiaste en Sarado? ¿Cuándo te graduaste? Y, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué hiciste mientras fuiste estudiante y cómo ha aportado a lo que estás haciendo actualmente? Saludos a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir mis experiencias. Nada, me gradué en 2019 de Estudios Internacionales con una concentración menor en empresarismo. Y básicamente, o sea, desde antes de yo ingresar a Sagrado en el 2014, yo tenía en mente pues lo que iba a estudiar Estudios Internacionales y pues no había manera de que me iba a visualizar terminando el bachillerato sin, en efecto, haber tenido experiencias internacionales. Entonces, básicamente, ese verano 2015, pues fue ese mi primer paso para empezar a tener esa experiencia y pues fue en Medellín, Colombia. Trabajé a través de la organización AESEC en el proyecto de Colombiao. Trabajé en una fundación de niños maltratados donde básicamente se le enseñaba a través del deporte, en este caso el fútbol, diversos valores, a través de diferentes talleres también. Y pues fue una experiencia sin duda alguna que me dio mi primera lección, que era vivir con optimismo, ¿no? O sea, ver cómo personas que han pasado lo peor del mundo, como quiera, me recibían siempre con una sonrisa. Yo no tengo excusa, ¿no? Para no sonreír. Después tuve la experiencia en el 2017 de realizar un intercambio. La Ciudad de México fue la más que me llamó la atención, dado pues que en Colombia conocí muchas amistades mexicanas que me convencieron básicamente, ¿no? Estuve estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi primera experiencia trabajando estudiando en una institución pública, y pues sin duda alguna fue al principio un poco de shock, ¿no? Académicamente y culturalmente hablando, mudarse a una metrópolis como lo de la Ciudad de México. Y pues ahí básicamente aprendí una segunda lección y también aprendí una destreza que era adaptarme, ¿no? A los cambios, así tan drásticos como son.
Y básicamente esas dos experiencias me abrieron las puertas eventualmente a través de Shoutout Careers. Gracias a ti, Cassandra, me diste la oportunidad de ayudarme para conseguir un internado del Congressional Research Service en Washington, D.C. Una experiencia que me marcó profesionalmente y que seguimos dando la batalla, ¿no? Creciendo poco a poco y que eventualmente me abrió las puertas para llegar aquí a la escuela graduada en Buenos Aires, Argentina, a continuar mi estudio académico, una maestría en Derecho y Economía de los Cambios Climáticos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Excelente, gracias Ángel. Bueno, ahora yo creo que, ¿verdad? Todas las personas que están sintonizando, que nos están escuchando, pueden ver que todos ustedes tienen un hilo en común, que es que todos se ocuparon mientras estaban cursando en Sarado de mirar esa perspectiva de futuro, ¿verdad? A dónde yo me veo, dónde me quiero posicionar, cuáles son esas metas que yo tengo como persona, cómo me voy a crecer como profesional. Y muchos de ustedes buscaron incorporar a su quehacer académico experiencias cocurriculares y extracurriculares relacionadas a sus áreas de interés. Pero el hilo que los une es IESEC. Fíjense que todos participaron de experiencias junto a IESEC. Si puedo comenzar nuevamente con Stephanie. Stephanie, ¿por qué IESEC? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, pues en mi caso, yo antes de ingresar a la universidad, ya yo estaba buscando espacios donde podía involucrarme, ¿verdad? Y uno de ellos fue IESEC, pero yo sí me orienté, ¿verdad? En el proceso, también miré lo que era la oficina de intercambio y hice esa decisión pensada de ver cuál de los dos en ese momento dado, ¿verdad? Y pensando hacia futuro, otros proyectos, otros planes que tenía, cuál también me interesaba, y en ese sentido decidí escoger IESEC porque no tan solo era el hecho de yo viajar a un país, a conocerlo culturalmente, a exponerme, a tener otras experiencias de vida, sino también era que iba a tener la oportunidad de dejar un impacto, de contribuir, de hacer un voluntariado, así que le veía ese valor, ¿verdad? Y le veo ese valor, ese propósito de tú poder exponerte, viajar, conocer otra cultura, conocer otras personas, pero a la misma vez también dejar esa huellita, ¿verdad? Por decirlo así, en ese proyecto. Para ser bien honesta, yo cuando estaba comenzando a estudiar trabajo social también estaba bien insegura. Yo creo que hasta cierto punto llega un momento en la vida universitaria donde, ¿verdad? Nos replanteamos si realmente lo que estamos estudiando es lo que queremos o lo que no queremos, y en ese sentido pues llegó ese momento para mí. Y yo vi en IESEC la oportunidad de poner a prueba si realmente yo quería seguir estudiando trabajo social o no. Como mencionaba Yaideli anteriormente, la noción, ¿verdad? En el caso de ella que tenía de psicología era de aquí de Puerto Rico, yo era el trabajo social de Puerto Rico, no conocía otras formas de hacer trabajo social, así que estaba bien ansiosa o bien curiosa de poder mirar otras formas de hacer trabajo social, y en ese sentido, pues IESEC fue esa oportunidad de yo poder no tan solo exponerme culturalmente, ¿verdad? Y romper con la burbuja de lo que conocía en Puerto Rico, sino también poder repensar si mi estudio, mi carrera profesional era la que realmente quería, y a su vez también dejar un impacto. Así que en ese sentido, pues yo estuve haciendo el voluntariado en Colombia, Bogotá, y fue un espacio maravilloso, con sus retos, ¿verdad? Y ventajas, pero a la misma vez sí pude encontrar ese trabajo social crítico, ese trabajo social centrado en las personas, y eso para mí fue espectacular. Hasta cierto punto tú dirías que fue una manera de tú practicar tu profesión previo a hacerlo y hacerlo también en un ambiente internacional. Definitivamente, o sea, yo incluso cuando me fui a hacer el voluntariado, yo todavía no había cursado la mayoría de mis clases de concentración. Así que eso fue un preview, por decirlo así, de mirar otras formas de trabajo social y poder hasta cierto punto encontrar puntos de encuentro y puntos de diferencia entre lo que yo estudiaba acá y en lo que conocía y en lo que entonces estaba viendo y haciendo allá. Así que cuando llegué a Puerto Rico y comencé a tomar esas clases de concentración, sabrán que ya no me callaba en los salones de clase. Yo siempre trataba de traer ese punto de, no, pero en Latinoamérica se mira de esta forma, y no por esta cuestión de que se entre en controversia de cuál es mejor, cuál no, sino más bien para un poco también incomodar y también mostrar otras alternativas, que no solo nos quedáramos centrados en
en esta visión, ¿verdad? De Puerto Rico, y lamentablemente tengo que decir un poco también colonizado, ¿verdad? El trabajo social de Estados Unidos, porque pues por nuestra relación tenemos, ¿verdad? Ese tipo de educación en el trabajo social, pero sí en Puerto Rico hay formas de trabajo social latinoamericano, un trabajo social más político, un trabajo social más crítico, y eso sí lo encontré en ese espacio, en esa oportunidad, y pues sobre todo fue fundamental para mis clases de concentración e incluso para mi práctica profesional supervisada. Excelente, sí, yo creo que las experiencias internacionales definitivamente no es solamente conocer otra cultura, sino que cómo vemos nuestra profesión, nuestra carrera desde otro punto de vista, y aprender a aprender, que yo creo que ha sido un tema de muchos talleres junto al equipo de internacional. Y Yaidelis, me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Tu decisión de tomar una pausa, de tomarte un tiempo para ti y decir, bueno, voy a mochilear un ratito, quiero tocar estos temas, quiero explorar más. ¿Cómo IESEC aporta a esa visión de mundo que tú tienes y cómo IESEC formó parte de tu carrera universitaria? Pues con IESEC yo estuve haciendo 2 voluntariados, uno fue en Colombia y otro fue en México. Creo que más que yo impactara como un voluntario social al país, yo fui impactada porque se rompieron muchos esquemas, se rompieron muchos prejuicios en mí, se rompieron muchos pensamientos que yo tenía, y que uno siempre va a otro país diciendo como, ay, yo voy a enseñar lo que yo soy, lo que me enseñaron acá y todos mis conocimientos, pero en verdad cuando tú vas te encuentras como que todo lo que tú conoces no lo es, porque hay otro mundo fuera de, pues en este escenario, pues Puerto Rico. Y pues sí, aprendí un montón además de mí misma, aprendí como que el estar más abierta a conversaciones donde me incomodaban, estar más abierta a la diversidad de personas, de pensamientos, de opiniones, de también el adaptarme súper rápido a ciudades, porque donde estuve fueron ciudades, Ciudad de México y Bogotá, también adaptarme al clima y así. Y intentar adaptarme, pero al mismo tiempo tener un pensamiento de cambio social. Y entonces yo estaba buscando eso, lo pude lograr con IESEC esas 2 veces, además de que como antes de IESEC estuve en intercambio en México, en el cual hice un trabajo social en un reclusorio de psicosis, yo quería buscar algo igual y seguir como abriendo esos caminos donde pudiera aprender de otras maneras en la práctica antes de yo terminar mis estudios como en psicología. Yo también llegué al momento, como dijo Stephanie, de dudar sobre lo que yo estaba estudiando, y por eso fue que decidí el irme 9 meses a mochilear, y creo que también lo confirmé porque una gran profesora de la Universidad del Sagrado Corazón que amo, la profesora Vélez, ella me dijo, no quiero que te vayas con esta sensación que tienes de psicología y dudando y te vayas a hacer estudios graduados y no disfrutes tu vida, el abrir tus caminos a otras cosas que tal vez te guste otra cosa y no es psicología. Tú no sientas la presión de seguir lo que la gente dice, que hay que seguir estudiando y estudiando y así. No, tú vete y expande tus horizontes. Eso hice, y más porque ella me lo dijo, yo me fui. Y eso me encantó, el expandir mis horizontes. Entonces, porque vine ahora, cuando regresé a Puerto Rico, con algo más claro de lo que quiero estudiar, hacia dónde dirigirme. Y todo fue gracias a que me expandí y me di la oportunidad de yo conocer otros ambientes. Excelente, yo creo que también identificar esos mentores, esas personas apegadas a nosotros, ¿verdad? Que son diestros en la profesión que nos interesa, y escuchar esos consejos, reflexionar sobre esos consejos y luego nosotros llegar a nuestras propias conclusiones. Y te felicito, ¿verdad? Por darte ese espacio de reflexionar, de pensar, esto es lo que quiero, déjame tantear y definitivamente regresar de esas experiencias internacionales con una mejor idea. Pero, ¿dónde fuiste a mochilear? ¿Me puedes contar un poco de esos países? Pues yo fui a España, estuve en Galicia 3 meses, ahí fui a Portugal, a Oporto, que está súper cerquita de España. Después de ahí fui a Francia, estuve en París y al norte de Francia,
que en verdad no me sé el nombre porque el francés no me, no me entra. Tranquila. Luego de ahí fui a México, en México estuve en la Ciudad de México, luego de ahí me fui a Puerto Vallarta un mes, y de Puerto Vallarta me fui a Guadalajara, y ya de ahí regresé a la Ciudad de México. En todos estos que estuve en estos países, estuve haciendo como un montón de cosas diferentes. En España enseñé inglés a una niña de 7 años, que pues, claramente esa niña fue un reto para mí. Fue también algo nuevo para mí porque nunca había tenido la oportunidad de yo estar con niños. Todos eran como adolescentes o adultos. Ella fue mi primer reto y fue muy grande. Luego de ahí, lo que hacía era que pedía hospedaje en hostales por, o sea, un intercambio de que yo trabajaba para ellos y ellos me daban comida y hospedaje. Era un intercambio así, y entonces yo tenía mi horario de trabajo específico y un día a la semana libre. Y así conocí un montón de gente de otros países haciendo lo mismo que yo, también pidiendo intercambio en los hostales de yo trabajo haciendo de esto y entonces tú me das comida y hospedaje. Así estuve como en esos países, menos en España, que una familia, una mamá que fue la mamá de esa niña, pues me dio hospedaje en su casa. Brutal. También aquellos que están escuchando que quieren ver las experiencias internacionales, vean cómo hay diferentes maneras de tener vivencias en otros países. Te felicito por eso, Yaideli. Bueno, y entonces, Ángel, cuéntame un poco cómo, ¿verdad? ¿Por qué decidiste IASEC y cómo eso te llevó a movilizarte a otras experiencias? Cuéntame un poco de tus experiencias co-curriculares y extracurriculares en Sagrado. Pues IASEC, sin duda alguna, para mí fue esa primera puerta que sirvió de gran importancia en mi crecimiento personal y profesional. Claramente concuerdo con Stephanie y Yaidelis que, o sea, tú vas para allá con la mente de realizar un impacto y que recíprocamente recibe un impacto para atrás, ¿no? Y entonces, pero más que todo, o sea, era la idea de servir como embajador de Puerto Rico, ¿no? O sea, tú llegar a un país, muchísimas personas me decían, ¿sabes qué? Curiosamente, el primer puertorriqueño que conozco. O sea, innumerables personas que me dicen eso, entonces como que entra un poco la presión, ¿no? De que ya entra el momento de representar a Puerto Rico como si fuera una olimpiada ahí. Pero nada, simple y sencillamente, es ser yo, el ser puertorriqueño. Yo simplemente les dije, mira, yo empecé a demostrar mi carisma que nos caracteriza, nuestra felicidad, nuestra alegría, y pues básicamente dejarle un pedacito de Puerto Rico a cada persona que uno conoce, ¿no? Yo creo que esa es la importancia que me dejó la experiencia de IASEC más que todo. Entonces, nada, a partir de IASEC, fue bastante fácil ya después de ahí ir escalonando entonces a ir a un intercambio a México. Fue a través de una beca que conseguí a través de Sagrado, entonces reforzándome ahí, respaldándome ahí con la experiencia de voluntariado que tuve en Medellín. Supongo que no hubo ningún problema con aprobarme la beca, entonces ve ahí cómo se va escalando poco a poco, cómo el camino se va haciendo más fácil a través de las experiencias internacionales que uno va teniendo. Y como había mencionado antes, estas dos experiencias que tuve, sin duda alguna, fueron las que me pudieron abrir las puertas a Washington, D.C. O sea, no es secreto que a través de las semanas, cuando almorzaba con mi supervisor en Washington, D.C., una vez me confesó como que el momento en que me eligió, él me dijo que no tuvo que pensar 2 veces cuando vio mi perfil, que básicamente, o sea, un perfil altamente competitivo con experiencias internacionales fueron lo que lo decidió a él elegirme al momento. Entonces, como que para que vean que no es ningún secreto, ¿no? O sea, no es un hecho que simple y sencillamente si tienes experiencia internacional te hace una persona más competitiva en el ámbito laboral y que sin duda alguna, o sea, es un sacrificio que vale la pena al final de todo. O sea, yo creo que, o sea, mis palabras no hacen justicia a a todas estas experiencias que yo tuve que me llevaron a crecer personal y profesionalmente para llegar hasta ahí. Muchas gracias por eso. Sí, definitivamente hemos visto, ¿verdad? Y las encuestas así lo confirman, que las personas que tienen experiencias internacionales tienen unas habilidades y unas destrezas sumamente fortalecidas. La adaptabilidad, el trabajo con grupos multirraciales o multigeneracionales,
el manejo del tiempo, la organización, porque son cosas que tenemos que poner en práctica en esas experiencias y definitivamente las tenemos que fortalecer. El resolver problemas a distancia o sin tener necesariamente los recursos que tú necesitas al momento disponibles, ¿verdad? Esas redes de apoyo. Así que son experiencias que nos forman como personas, pero también como profesionales. Y me alegro muchísimo, Ángel, del camino que has, ¿verdad? Que has encaminado. Ahora, hemos hablado de cosas muy lindas, ¿verdad? Pero sabemos que hay unos grandes retos al momento de emprender en experiencias internacionales como puertorriqueños, y nuevamente comenzando con Stephanie, como puertorriqueños, ¿verdad? ¿Qué fue ese reto? ¿Cuál fue ese momento de choque cultural que tuviste dentro de una de tus experiencias? Bueno, pues por mi parte, yo creo que primero me gustaría mencionar que era algo que Ángel había dicho anteriormente, que un puertorriqueño o una puertorriqueña en el mundo siempre se va a dejar sentir, sea como sea. Y a donde quiera que vamos, ¿verdad? Tenemos ese carisma, tenemos esa energía que la demostramos. Y yo siempre he dicho, como a mí me pueden sacar de Puerto Rico o yo me puedo ir, pero Puerto Rico nunca va a salir de mí. Pero un poco pensando en las distintas experiencias, no tan solo en mi voluntariado en Colombia, Bogotá, también fue cuando me integré a ser parte activamente de la organización de ISEC y tuve el privilegio de poder ir a conferencias internacionales, por ejemplo en El Salvador, en México, representando y siendo embajadora de Puerto Rico en conjunto con otros compañeros y compañeras. Yo creo que una de las cosas que más a mí me chocó específicamente en México fue un ejercicio que hicimos donde dividían a todas las delegaciones en una fila así larga, en una cancha, discúlpame, y todos estábamos en esa parte de atrás y a medida que la persona que estaba facilitando leía ciertas premisas, cada país, cada delegación tenía que dar o un paso al frente o un paso atrás si se sentía identificado, ¿verdad? en esas premisas. Eran premisas, claro, como cuántos de ustedes han tenido que caminar tantas distancias para un vaso de agua, o cuántos de ustedes han perdido personas cercanas por conflicto bélico en su país. O sea, son ¿verdad? Premisas que tenían problemáticas sociales. Y a mí, al finalizar obviamente ese ejercicio, tú podías ver que en su mayoría, claro está, quienes daban pasos adelante eran que se sentían identificados o identificadas. Quienes se quedaban en la parte posterior, pues era que no necesariamente les aplicaba. Y cuando mirábamos quiénes eran las delegaciones que estaban en la parte del frente o quiénes eran las delegaciones que estaban en la parte de atrás, siempre veíamos que Canadá, por ejemplo, la delegación de Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, eran países que se mantenían, ¿verdad?, en la parte de atrás porque no necesariamente se sentían identificadas, a diferencia, por ejemplo, delegación de Venezuela, delegación de El Salvador. Y allí el propósito de ese ejercicio era un poco mostrar esos privilegios, ¿verdad? Y esas desventajas que podemos tener por las condiciones políticas, sociales, culturales que cargan, ¿verdad?, nuestros países. Y a mí una de las cosas que más me chocó fue cuando estábamos entablando conversación con personas de Colombia, México, ¿verdad?, y otros países, era, no, pero es que ustedes en Puerto Rico son sumamente privilegiados porque tienen un pasaporte americano, tienen esa relación con Estados Unidos y eso obviamente les beneficia. Y en ese sentido para mí era un choque porque sí, ciertamente yo puedo decir, ok, sí tenemos un pasaporte americano que nos permite movilizarnos, ¿verdad?, con mayor facilidad, por decirlo así, en algunos países, pero eso no quita la realidad colonial, política, social y cultural en Puerto Rico. Así que era un poco como ese choque ¿verdad? De nociones, de ideas, de que tienen esta mirada de Estados Unidos como el gran país, ¿verdad? O la visión americana. Y era algo que se notaba mucho en esas conversaciones que yo tenía. Así que en ese sentido, pues sí era un poco, ¿verdad? También cuesta arriba explicarle también
nuestra situación colonial. O sea, muchas personas me decían, pero es que ustedes votan por el presidente de Estados Unidos. Y yo, no hemos votado y no votamos por el presidente de Estados Unidos. Así que yo creo que más que retos personales yo de experiencia, ¿verdad? Que haya tenido, que me hayan excluido o que haya tenido alguna experiencia, ¿verdad? Más fuerte así, no necesariamente, pero por lo menos digo de las experiencias que he tenido, pero sí obviamente las conversaciones que tenía y en esos intercambios que se daban, pues sí habían personas que al final podían entender un poco y simpatizar, o más bien ser empáticos y ser solidarios y solidarias con lo que yo les estaba trayendo, pero habían personas que seguían con la idea, ¿verdad?, de que somos súper privilegiados y de que no importa lo que diga, ustedes tienen, ¿verdad?, todo por ser parte de Estados Unidos. Entiendo. Y gracias por compartir eso. ¿Y qué tú dirías, verdad, como puertorriqueña? ¿Cuál fue ese punto a favor que tú tenías como puertorriqueña al vivir experiencias internacionales? O sea, ¿qué de ti como mujer puertorriqueña te ayudó a adaptarte, a enfrentar esa situación? Yo creo que... bueno, podría decir que al final el mero hecho de poder estar allí presente y poder, desde mi experiencia y desde alguien, ¿verdad?, que vive en el país, poder decirle y poder ser firme de mira, esta es la realidad de Puerto Rico, sí tenemos, ¿verdad?, este privilegio, pero estas son otras cosas, como tener esa oportunidad, más bien también privilegio, porque desafortunadamente era otra cosa que les mencionaba, no todo el mundo en Puerto Rico tiene un pasaporte. O tiene acceso a sacar el pasaporte. Poder estar allí, poder sacar también esa confianza en mí misma, esa seguridad de poder explicarle, poder también traer los conocimientos de la academia, o sea, de las clases de historia, de sociales. Yo creo que eso fue bien fundamental para poder entonces generar esas conversaciones y de alguna manera u otra, pues poder, aunque no necesariamente cambiaron, ¿verdad?, algunas personas la mirada a ese hecho, por lo menos dejarle esa espinita de que mira, esa curiosidad de que date la oportunidad de buscar otras fuentes, otras personas, otros puertorriqueños, otras puertorriqueñas que también te puedan contar, ¿verdad?, su experiencia. Claro que sí. Y siguiendo esa línea, Yaidelis, en tu caso, ¿verdad? ¿Cuáles, como mujer puertorriqueña, cuáles fueron algunos de los retos, pero también algunas de las ventajas que tú has visto como puertorriqueña viviendo en otro país o enfrentándote a otra cultura? Pues mira, rápido siguiendo la línea de Stephanie, para luego comentar dos historias, es algo como constante que cada vez que puertorriqueños van a otros países, especialmente como Latinoamérica, siempre nos van a decir que somos las personas más privilegiadas por tener un pasaporte. Cuando eso nos va a chocar un montón, a mí me chocaba un montón y me sigue chocando porque la realidad en Puerto Rico es bien diferente, pues por lo que estamos viviendo aquí, porque la población cada vez se empobrece más, los ricos se hacen más ricos, tenemos una ley promesa, y que un pasaporte no le da un plato de comida a las personas pobres aquí en Puerto Rico. Pero y es porque va por esa línea de que pues Estados Unidos en el mundo está como este país soñado que nos vende una realidad que todo el mundo quiere y que piensan que por tener el pasaporte nosotros pues somos privilegiados. Eso es algo que siempre, siempre va a estar y esas conversaciones se van a dar siempre que vamos a ir a Latinoamérica. Yo siempre tuve esos debates igual que Stephanie. Algo que tuve como un choque cultural fueron dos, uno fue en España. Siempre se ha hablado que en España las personas son muy frías, hablan bien golpeado y así. Entonces yo dije, pues yo puedo, porque yo soy una persona, me considero una persona fría y que habla golpeado. Entonces cuando fui fue todo lo contrario el choque cultural, o sea, a mí me chocó que me hablaran así. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrada a que en Puerto Rico la gente sea bien cariñosa, me digan mi amor, siempre me estén saludando de besos, sean bien alegres. Entonces cuando yo estaba en España yo no sabía si yo tenía que saludar, si yo le caía bien a esa persona, si la hablaba, si no, o sea, era un choque horrible. Entonces yo estuve como 6 semanas
en ese choque conmigo de cómo doy el approach con estas personas, les hablo, no les hablo, cómo hago, hasta que me adapté. Hubo un momento que yo decía, no, ya no quiero, me voy. O sea, estas personas son muy frías, qué difícil es hacer amistades aquí. Pero ya luego que pasé ese choque cultural que uno siempre tiene, ya lo fui conociendo y adaptándome y ya sabía cómo generar amistades, cómo seguir el paso, el ritmo de esta cultura, en cómo socializan. Esto fue en España, ya cuando estaba en México fue lo contrario. En México las personas son muy amables. Para pedirte algo, te dicen una oración de, por favor, ¿me podrías dar eso? Bla, bla, bla. Y nosotros somos como, por favor, ¿me pasas eso? Y entonces yo pedía las cosas así o decía las cosas pues como nosotros nos decíamos y lo tomaban como, ay, me siento que te dice algo, estás enojada conmigo, porque me hablas así, yo, pero ¿cómo hablé? O sea, yo lo dije súper bien, que dije algo mal, te molestó. Entonces era ese constante de las interacciones son bien diferentes en otros países. So, eso fue como estar consciente de, wow, nosotros en Puerto Rico somos de esta manera y en estos países están interactuando de otras maneras que cuando vamos o nosotros no nos podemos adaptar y nos cuesta adaptarnos o esas personas lo toman como, ay, siento que estás enojada y o te dice algo y pues era como constantemente estar viendo como mis palabras, de lo voy a decir bien, lo voy a decir mal. So, yo lo que hacía era que con las amistades que tenía, yo decía, mira, yo hablo así, y es que así en Puerto Rico hablamos como, pedimos las cosas, no las alargamos, decíamos como, por favor, me das eso, ya, como no estamos como, por favor, me podrías, bla, poner las palabras como bien, bien bonitas, como, porque nos parece que así es como se pide, y nada más porque digas por favor, ya, hiciste tu momento de, por guardarle el respeto a esa persona. Entonces sí, tenía esos momentos de que no sabía cómo interactuar y chocaba. Y más que una de las cosas que yo quería romper en mí es que yo era una persona que me costaba socializar. Sobre yo haberme ido como de viaje en todos estos lugares, yo tuve que empezar a interactuar con personas, aunque me estuviera muriendo de miedo, aunque tuviera nervios, aunque me temblara la voz, tenía que hacerlo. Y ahora como he podido soltarme un poco más, que hasta tengo un podcast donde estoy hablando, y aunque cuando empiezo el podcast todavía estoy nerviosa, pero tengo un poco más de seguridad en mí porque en otros países me tocó hablar del estatus político de Puerto Rico, de cómo es ser una mujer viajando y todos los retos que tenemos las mujeres viajando, el tener que defenderme, el tener que hacer cosas que ya mi mamá no está, mi papá no está para que me ayuden, yo tengo que hacerlo. Todas esas cosas me ayudaron a ser un poco más independiente, el ser más consciente de las palabras que yo digo, el siempre estar constantemente adaptándome a la cultura, porque una cultura no puede cambiar por mí, entonces es más fácil que yo cambie para adaptarme. Sí, muchos de esos choques culturales han ayudado a que pueda como independizarme más y poder crecer más como persona. Excelente, Yaideli. Y si nos puedes decir dónde podemos ver tu podcast, aquellos que estén interesados, que estén sintonizando hoy. Pues mi podcast se llama Transgresoras, está en Spotify, está en Anchor, en verdad está en todas las plataformas y tenemos un Instagram que se llama transgresoras.pr, ahí tenemos contenido también que sacamos cada vez que publicamos un episodio nuevo. Excelente, excelente. Así que ya saben, pueden seguir el podcast de Yaidelis si están muy interesados en conocer un poco más de ella y todos los temas que ella toca a nivel de, ¿verdad?, crítica social y la agresión hacia las mujeres. Así que muy interesante, Yaidelis. Vamos entonces ahora a pasar con Ángel y esta es ya la última pregunta para poder abrirnos a preguntas a lo mejor del público. Ángel, en tu caso, ¿qué acierto, verdad, o desacierto has tenido, pensando también desde tu perspectiva de puertorriqueño, como bien ya explicó Yaideli y Stephanie? Nada, básicamente comparto lo mismo que ellas dos. O sea, el tema del estatus político y territorial de Puerto Rico siempre es de las primeras cosas que me preguntan, ¿no? Nada, a través de todas las preguntas y todas las personas que he conocido, creo que he ido perfeccionando la manera en que lo explico, que simple y sencillamente
se resume en que no somos parte de ellos, pero pertenecemos a ellos, ¿no? Pero básicamente también les digo, mira, o sea, yo te voy a dar un contexto histórico bastante resumido. Este contexto histórico posiblemente ni la mitad de los puertorriqueños lo perciban de esa manera, entonces básicamente te puedo decir que adentro de la isla sabemos la mitad de la historia de Puerto Rico, mientras que afuera pues la conocen, no, puede ser que hasta la lleguen a conocer más que adentro, ¿no? Si reciben o sea, el contexto histórico correcto. Nada, fuera yendo un poquito más de la línea de ambas para decir algo diferente, yo creo que mudarse y vivir temporariamente una metrópoli es un impacto bastante fuerte, ¿no? Un shock bastante cultural. Ciudad de México, Medellín, siendo una de las ciudades más densas del mundo, ahora mismo en Buenos Aires. Y yo creo que es la población, ¿no? O sea, se refleja en que son ciudades que básicamente o superan más que la población de Puerto Rico o se asimilan. Entonces, y eso básicamente siempre se refleja en el transporte público o en el tráfico. Entonces, para mí eso fue una ventaja bastante fuerte al momento de llegar. Imagínate, en Puerto Rico se depende estrictamente de los autos y si se depende del transporte público, es un sistema de transporte público bastante deficiente, ¿no? O sea, yo para llegar a Sagrado siempre usaba el tren urbano. Gracias a Dios, pues fue lo que me ayudó siempre a llegar a la universidad, pero es una línea de 16 estaciones solamente, jamás y nunca se compara con los laberintos que son el sistema de transporte público de Medellín o de Ciudad de México, aquí en Buenos Aires. Entonces, siempre me decía, siempre como que yo creo que es ideal que tener la experiencia de de meterte en un vagón súper lleno, pero un momento dice como que ay, si voy a salir a turistear, a comer o algo así, yo sé que si salgo a las 3 o 2 de la tarde voy a estar bien, pero no puedo regresar a las 5 o las 6 de la tarde, no había manera. O sea, creo que es parte de las desventajas, ¿no? De ser puertorriqueño, de vivir en un país donde la infraestructura del transporte público es levemente deficiente comparado a otros países y esas metrópolis. Pero nada, las ventajas que pude desarrollar, ¿no? Siendo puertorriqueño en otros países, pude aprender a conversar. Yo creo que las conversaciones y el aprender a través de las conversaciones, conversaciones informales, ¿no? Con cualquier persona, yo creo que algo que se ha perdido, pues, en los últimos años, esta generación, y yo creo que es algo que se debería fortalecer con esa idea de abrir tu mente, ¿no? Dice Mark Twain que viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente, ¿no? Entonces, yo creo que a través de las conversaciones se va eliminando esos valores negativos que sin duda alguna hasta cierto punto a veces caracterizan al puertorriqueño lamentablemente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se resume, ¿no? Muchas gracias a los tres. Tenemos aquí una pregunta, ya, ¿verdad? Estamos tomando preguntas del público y nos preguntan, ¿todos ustedes han tenido la oportunidad de considerar sus vidas y profesiones desde diferentes perspectivas culturales? En Sagrado, las oficinas internacionales y de Sagrado Careers tratan de ayudar a los estudiantes a definir el rol que quieren tener profesionalmente y personalmente. Y aquí también en un contexto local, pero expandiendo hacia el contexto global, ya que todo está interconectado. Disculpen que salga la alarma del panel. Ya que todos estamos interconectados, ¿cómo describirían ustedes su visión de ese rol que quieren ocupar en el mundo que está cada vez más interconectado? ¿Verdad, Ángel? Veo que estás aquí, Ángel, si podemos entonces hacerlo ahora al revés, si tú podrías comenzar. Claro. Paradójicamente, yo creo que mientras uno más viaja, yo creo que el mundo, curiosamente, se lo ve más pequeño, ¿no? Es un mundo interconectado. Entonces, mi lugar en el mundo, simple y sencillamente, me gustaría siempre como que darle a las personas una mirada de realmente cómo es el mundo, ¿no? O sea, no dejarse llevar por los medios o los noticieros de los estereotipos que ponen en algunas partes del mundo, ¿no? Especialmente en Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica tenemos muchísimo más en común, claramente, eso no hay discusión, es un hecho de que tenemos muchísimo más en común con Latinoamérica que con Estados Unidos. Y pues yo creo que se debería dejar a un lado pues esos prejuicios que se tienen con esos países
y nada, o sea, siempre estar mentalizado a ello, ¿no? O sea, tengo entendido que casi siempre en Sagrado cuando se solicita un intercambio siempre como que tienen la visión de Europa, pues porque Europa es lo mejor, ¿no? Y todo eso, entonces dejan a un lado a Latinoamérica que para mí es la mejor región del mundo, es lo que me encanta, ¿no? Súper. Entonces, ¿tú les recomendarías a los estudiantes que, ¿verdad?, que nos están sintonizando, si están pensando en intercambio, ¿qué país tú recomendarías? Las experiencias que he tenido simple y sencillamente se mantienen en Colombia, México, ahora Argentina, que se ha ganado un espacio en mi corazón dentro de las circunstancias pandémicas, sea como sea, me ha dado una mirada, ¿viste? He tenido una perspectiva diferente a cómo se maneja la pandemia acá, entonces tengo una historia diferente de contar eventualmente en un futuro, pero sí, ¿no? Les puedo hablar de esos tres países se los recomiendo completamente. Latam completo. Y en el caso de Delhi, ¿verdad? En ese contexto de lo que tanto Sagrado Careers como la Oficina Internacional y todos nosotros que trabajamos en Sagrado, que queremos crear esos agentes de cambio, ¿verdad? ¿Cómo tú te ves como agente de cambio en el mundo? Pues ahora mismo una de mis metas es poder, ahora voy a empezar un diplomado en México de teologías feministas decoloniales. Me interesa muchísimo el feminismo. Una de las metas que quiero hacer es que luego de eso hacer un doctorado en psicología clínica para especializarme en consultas con perspectiva de género. Y una de las cosas que me abrió la mente y mucho de mi conocimiento feminista, le doy las gracias a Latinoamérica. En mi Latinoamérica me enseñó muchísimo todas estas mujeres, hermanas, compañeras que me encontré en el camino y que me enseñaron lo que es el feminismo, cómo se vive la lucha. Se los debo a ella y se los debo a cada uno de esos países donde fui. Eso ha sido como influencia para mí, yo tener esta meta de luego en un futuro seguir luchando con el feminismo, por eso creé este espacio de transgresoras para poder hablar con una perspectiva de género, con una perspectiva feminista sobre una crítica social en el mundo, especialmente con los problemas que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Luego en un futuro me gustaría luego tener talleres, dar conferencias, tener consultas con perspectiva de género para personas jóvenes y adultos que necesitan como desconstruirse. Me gusta mucho hablar de temas incómodos porque siento que desde la incomodidad es donde podemos comenzar a deconstruir y romper todos esos prejuicios que nos están estancando en una sociedad violenta. Esa es mi meta. Excelente. Y en el caso tuyo, Stephanie, ¿verdad? ¿Cuál es descríbenos esa visión que tienes para ser agente de cambio? Bueno, pues como estaba comentando al principio, la experiencia en particular en Colombia me reafirmó mi pasión y mi interés por hacer un trabajo social más crítico, pero no tan solo, ¿verdad?, desde la mirada de trabajo social. Ahora que estoy estudiando educación en salud pública, también es algo que me mueve a reafirmar mi pasión por trabajar con y para las personas en materia de derechos humanos, en equidad, en materia de justicia social. Y yo creo que en ese sentido reafirmo más un rol de verme como facilitadora, de verme como aliada a esas diversas luchas ¿verdad?, de esa justicia social, como también bien mencionaba Yaidelit, del feminismo. Y en ese sentido, saber que donde quiera que estemos, tenemos una responsabilidad de poder aportar a cambiar esa estructura, a cambiar, a dejar un granito de arena e impulsar unos cambios. Así que en ese sentido, pues me visualizo así, como veo ese rol de facilitadora, acompañante, de aliada, ¿verdad? Yo creo que no tendría más palabras para explicarlo, pero sí, y yo pienso, algo que sí me gustaría mencionar es que independientemente de la carrera que estemos estudiando, tanto, ¿verdad?, para nosotros y nosotras mismas, los jóvenes, y para también las universidades, yo pienso que los currículos deben fomentar y deben enseñar a que seamos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Yo creo que eso es bien importante, no importa qué carrera estés estudiando. Yo sé que hay algunas que obviamente
pueden tener mucha más oportunidad, por decirlo así, a exponerse, a vivir experiencias internacionales, quizás a diferencia de otras, pero cualquier carrera debería invitar a eso. Excelente, sí, yo estoy completamente de acuerdo, Stephanie, y qué bueno que traes el tema porque precisamente era la próxima pregunta, ¿verdad? Ahora ustedes como egresados, si tuviesen la oportunidad de darle un consejo a la facultad, ¿verdad? A todas las personas que ejercen como profesores o como maestros, ¿qué ustedes les dirían para ayudar a fomentar cada vez más que nuestros jóvenes puertorriqueños se den a la tarea de incluir experiencias internacionales en su quehacer académico? ¿Qué tú dirías, Stephanie? Bueno, yo creo que lo más que diría es que se den la oportunidad de conocer un poco a cada estudiante que pasa, ¿verdad? Yo sé que a veces son muchísimos estudiantes y vamos, la diversidad que nos caracteriza, hay estudiantes que van a la universidad y lamentablemente pues por el sistema en el que estamos tan desigual tienen 2, 3 trabajos y antes de la pandemia era como iban a sus clases, salían y se iban versus otros estudiantes que podían quedarse más tiempo. Sin embargo, yo creo que lo más que diría es que traten de buscar cómo desde lo que están enseñando en sus salones de clase pueden fomentar a que no solo los estudiantes y las estudiantes se queden con esa información en ese salón, en ese espacio, que los saquen, que impulsen a estudiantes a sacar eso, ¿verdad?, fuera del salón de clase, que si conocen de oportunidades o herramientas, las promuevan también en los salones de clase, que reconozcan, ¿verdad?, esa diversidad también en los y las estudiantes y que entiendan, ¿verdad?, que somos diversos, que somos diversas, que tenemos distintos puntos de vista e intereses, pero que aún así, como quiera, presentarnos oportunidades en el salón de clase y tener esa mirada de poder, no solo, ¿verdad?, lo teórico, ¿verdad?, lo del salón de clase, sino también lo que podemos hacer fuera es bien importante y va a promover quizás que muchos estudiantes y muchas estudiantes se sientan aludidos o se sientan con ese interés de poder involucrarse, ¿verdad?, en esos espacios. Y en tu caso, Yaidelis, ¿alguna recomendación para la facultad para ¿verdad?, motivar a más estudiantes a participar de este tipo de experiencias? Pues yo añadiría que a mí me hubiera gustado que en el salón de clase se añadieran como más lecturas o más en una perspectiva fuera de Estados Unidos, porque eso sí fomenta muchísimo el querer conocer estas culturas que son más parecidas a nosotros que Estados Unidos. Y eso invita mucho a querer como conocer fuera de Puerto Rico y fuera de este conocimiento. Y yo estoy como súper agradecida que cuando fui a México a estudiar, mis profesoras, tuve una profesora de género que me impactó muchísimo en las conversaciones que ella me hizo tener, me impactó muchísimo en que fomentaba el debate. Y creo que esa es una de las cosas que me gustaría haber visto más en la facultad, en Sagrado, el fomentar el debate fuera del conocimiento que tenemos de Estados Unidos, sino como buscar otras cosas que tengan que ver Estados Unidos, sino más parecidas a nosotros. Porque eso a mí me invitó muchísimo a querer seguir buscando más conocimiento en Latinoamérica y que seguir visitando otros países de Latinoamérica como Colombia. Después de eso fui a Guatemala, me encantó muchísimo. So, sí, el fomentarlo, eso, con más cultura que se parezca más a nosotros que algo más de una educación colonizada por Estados Unidos. Y en tu caso, Ángel, ¿algún consejo que daría? Yo verdad, voy a tomar, yo me acuerdo una vez, Ángel, mientras estabas estudiando, tú tuviste la delicadeza de acercarte al grupo de careers para llevar una orientación, y me recuerdo que lamentablemente fueron muy pocos estudiantes y que, ¿verdad?, a pesar de que hubo esfuerzos de promoción, esfuerzos de contactar a estudiantes, por las múltiples razones que yo creo que también Stephanie dijo unas cuantas, ¿verdad? Tenemos estudiantes muy diversos y algunos no tienen el tiempo en el campus porque tienen múltiples trabajos, pero por múltiples, ¿verdad?, razones, no fue la cantidad de estudiantes que pensábamos que iba a llegar. ¿Qué tú les recomendarías a la facultad, pero también a nosotros, a las oficinas de servicio,
para motivar a que cada vez más estudiantes participen de experiencias internacionales? No, definitivamente va por esa misma línea, ¿no? Estoy casi seguro que muchas personas no se atrevieron a asistir a ese evento, pues porque simple y sencillamente piensan que no va a tener tiempo o los factores económicos que puedan facilitarles, ¿no? A alcanzar esa meta o esa actividad que querían realizar, ¿no? Yo sé que este verano pasado, el programa de estudios internacionales en conjunto con el profesor Martínez Borrá intentaron hacer un viaje a Cuba, se está organizando todo, pero lamentablemente las condiciones pandémicas pues no lo permitieron. Pero yo sé que había, por lo que tengo entendido, un número limitado de personas que estaban apuntándose a él, pero estoy casi seguro que muchísimas personas más se hubieran apuntado en la lista si hubieran tenido pues los recursos económicos. Entonces creo que Sagrado debe buscar la manera de, pues, a través de talleres o seminarios, ayudarlos pues a conseguir los recursos económicos o pues, buscar crear algún fondo dedicado a pues específica y concretamente a experiencias internacionales para que así tengan la oportunidad de dar ese impulso, ¿no? Entrar por esa primera puerta para ayudarlos a escalonar a alcanzar sus metas. Entonces yo creo que ese sería mi énfasis, ¿no? Excelente. Sí, yo creo que también, ¿verdad? Todos ustedes tuvieron experiencia que lo fueron llevando al próximo paso, y al próximo paso, y al próximo paso. Y es como que, como dijo Ángel, es dar ese primer paso. Así que ya para completar, ¿verdad? Queremos ser fiel con el tiempo. Si ustedes, cada uno les voy a pedir que si ustedes le pudiesen dar un consejo a estos jóvenes puertorriqueños que actualmente están estudiando a nivel de high school o a nivel de universidad, para superar esos obstáculos del insularismo, ¿qué ustedes le aconsejarían? Ángel, te tengo aquí en pantalla, si podríamos comenzar contigo. Lo que les puedo decir es, o sea, yo sé que personalmente fue una persona privilegiada, ¿no? De que ese primer paso que di en Colombia no me costó básicamente nada, o sea, pero conozco pues que hay muchísimas personas que no tienen el mismo privilegio que yo, ¿no? Pero solamente les juro, les prometo, que solamente cuesta un sacrificio que tengan que hacer, solamente uno, para que todas las puertas se abran, como ya he mencionado. Y les puedo decir que invertir en viajar, invertir en vivir, invertir en su carrera profesional, invertir en su futuro. Así que atrévanse, ¿no? O sea, y las personas que sí tienen el privilegio, yo creo que no hay excusa para pensarlo dos veces. Y en tu caso, Davis. Mira, yo puedo añadir a lo que él dijo de que todas estas experiencias que he tenido de estar viajando me han he añadido a mi experiencia de que sé cómo viajar un poco más barato. Entonces, si la gente quiere, la pueden sentirse con toda libertad de contactarse conmigo si necesitan consejos de cómo hacer una maleta más pequeña, de cómo ir como lo que yo hice de ir a hostales y pedir hospedaje y comida y no gastar ya en eso y solo gastaba en los pasajes. Me lo pueden hacer, tengo un montón de trucos. Y de eso, en verdad, recomendaría a la gente que tiene la posibilidad de viajar que lo hagan. Y también como debería ser prioridad viajar a Latinoamérica, pues Latinoamérica está lleno de mucho conocimiento que no tenemos y que no llegan aquí y que son muy parecidos a los que nosotros vivimos constantemente. También de que viajar es una inversión, es una gran inversión, porque no solo adquieres como conocimiento para tu carrera, sino adquieres conocimientos para ti mismo, te conoces a ti misma, o sea, yo viajar sola, conocí toda la independencia que yo puedo lograr, la autonomía, el conocimiento, el poder yo practicar mejor este idioma, el poder adaptarme mejor. Eso es una gran ventaja que te ayuda como a otras experiencias fuera de lo que estudiaste, pues me han ayudado a conseguir otras cosas fuera de la psicología y puedes como ahorita hacer muchísimos proyectos que con otras personas fuera de aquí de Puerto Rico. Eso es muy bonito luego el tener la oportunidad de viajar. Y Stephanie, para concluir, en tu caso, ¿cuál es ese consejo que le darías a nuestros estudiantes a nivel de universidad o a nivel de high school?
Bueno, pues yo hago eco de las palabras que han mencionado mi compañero y compañera, pero sí me gustaría mencionar que desde pequeñas y pequeñas nos están enseñando a tener miedo. Y lo que no nos enseñan o no nos dicen es que el mundo de posibilidades que hay detrás, ¿verdad? O al lado, más bien detrás de ese miedo. Emprender o tomar esa primera decisión de hacerlo, de organizarte, de buscar, de movilizar y hacer todo lo posible pues por tener esa oportunidad, siempre va a generar muchos sentimientos. Pero al final, como han mencionado, va a valer la pena porque las experiencias que tú adquieres, no solo personal, sino también profesionalmente, no se comparan jamás y nunca con no vivir, y al final terminas enamorándote de la experiencia, terminas enamorándote de las cosas que tú construyes, o sea, ese conocimiento tú lo construyes de manera personal, pero también colectiva, y eso es algo que tú ganas con tu viajar y tú ir a exponerte a otro país. Así que al final te vas a enamorar de lo diverso que es el mundo y de las infinitas de oportunidades que hay. Yo también soy fan de Latinoamérica, o sea, tengo una pequeña obsesión con querer recorrer y conocer más Latinoamérica que otros continentes, pero al final es lanzarse, o sea, atreverse con todo y miedo a hacerlo. Y claro está, reconociendo, ¿verdad? Reconociéndome privilegiada en poder acceder, reconocer que no necesariamente todas las personas tienen la posibilidad. Yo creo que también haría un llamado, o más bien, sí, un llamado a las universidades, sobre todo también al gobierno de alguna manera u otra, sabiendo con todas las complicaciones, pero un poco más que se impulse esa mirada internacional, que se impulsen esas oportunidades, porque al final hay muchísimo talento y muchísimas personas que necesitan conocer de Puerto Rico en el mundo, y aunque siempre hay un puertorriqueño o una puertorriqueña en cualquier parte del mundo, creo que sería buenísimo que eso se replique. Así que yo creo que más bien diría eso. Muchísimas gracias a los tres. Yo les quiero compartir que justo, ¿verdad? Gracias a una de las experiencias que yo tuve en Sagrado, conocí a muchas personas de Latinoamérica. Y justo, ¿verdad? Luego de graduarme, me fui un mes completo, como hizo Yaideli. Empecé en Chile, en Santiago, luego me fui a Viñas, luego me fui a Mendoza, Argentina, luego me fui a Buenos Aires, luego me fui arriba a las cascadas de Iguazú, luego me fui a Uruguay, y fue todo gracias a esas conexiones, a esas personas que hice amistad en otros lugares, pero que luego me recibieron en sus hogares, hasta celebré la Navidad con ellos, imagínense. Así que definitivamente esos consejos de Yaideli, ¿verdad? Esos amigos que nos reciben con puertas abiertas, que nos presentan a su familia y que también nos dejan viajar más barato porque tenemos a alguien que nos va a recibir. Así que les quiero agradecer infinitamente. Yo creo que todos los cuatro somos fans de la TAM. Así que ya saben, chicos, Latinoamérica es un gran destino para descubrir y para crecer. Ya con esto les agradezco a los panelistas y los dejo entonces con nuestra compañera Sofía López. Gracias, Cassandra, y gracias a nuestros panelistas por esa inyección de orgullo, de la satisfacción que nos provoca escucharlos y de la esperanza que nos da, porque yo pienso que nuestro futuro está en buenas manos con pensamientos como los suyos, con esas ideas. Sin duda, esta reunión de egresados ha permitido a todos ampliar nuestras perspectivas sobre la importancia de la internacionalización en nuestra formación, que va muchísimo más allá del aspecto turístico. Estos jóvenes han hablado de crecimiento personal, de cómo se rompieron unas ideas, pero no solo se rompieron ideas, se están construyendo otras mucho mejores, mucho más innovadoras. Y eso es parte de desarrollar pensamiento crítico. Yo no veo en nuestro panel 3 viajeros, sino 3 agentes de cambio que tienen la convicción, el conocimiento y la empatía global para aportar soluciones reales a los grandes problemas de la sociedad dentro y fuera de Puerto Rico. A nuestra audiencia les digo que si Yaidelis, Stephanie y Ángel han visto un impacto en sus trayectorias profesionales y académicas y personales que nos acaban de compartir ahora, gracias a estas experiencias internacionales, pues ustedes también pueden lograrlo. Actualmente, Sagrado provee una gran variedad de alternativas para que nuestros estudiantes activos fortalezcan sus destrezas interculturales y se preparen para sus futuros profesionales. Aunque sin duda nos falta también camino por recorrer, quiero invitar ahora a una de mis compañeras de la Oficina de Internacionalización para explicarles
cómo conectar desde este momento con esas oportunidades. Así que cedo el turno a Alison Carruthers, nuestra asesora de movilidad estudiantil, que será seguida posteriormente por Emanuel Santos, asesor de carreras en Sagrado. Así que adelante, Alison, y bienvenida. Muchísimas gracias, Sofía. Y gracias a Cassandra y a todos nuestros 3 panelistas por esta charla y su insight en cómo les ha cambiado la vida estas experiencias. Así que quiero destacar que si ustedes, estudiantes que están viendo esta presentación, si tienen interés en estudiar en el extranjero, como lo que hicieron los panelistas Ángel y Aidelis, o sea, la experiencia de estudiar en otro país, en otra universidad, por un verano, un semestre o un año, nuestra oficina tiene convenios y conexiones con más de 200 universidades en más de 20 países y ofrecemos asesoría desde la fase de selección de un programa, de solicitar becas, hasta que estén en el extranjero y hasta que vuelvan de la experiencia. Aparte de esos programas, también quiero destacar que tenemos una oferta de actividades mayormente virtuales para conectar a los estudiantes locales e internacionales sin necesidad ni siquiera de salir de la casa. Así que esa también es otra oportunidad para fortalecer esas destrezas interculturales. También existen otras oportunidades como los que mencionaron los compañeros de voluntariados con AIESEC que tanto ha impactado sus vidas. Así que les animemos a contactarnos. Nuestro email es internacional@sagrado.edu para aprovechar estas oportunidades. Así que ahora lo voy a pasar a mi compañero Emanuel Santos, quien va a hablar de oportunidades a través de Sagrado Careers. Gracias, Alison. Ahora bien, ¿cuál es el papel que hace Sagrado Careers en tu carrera internacional? Bueno, primero debes conocer que Sagrado Careers es un conjunto de servicios totalmente gratuitos que van dirigidos a tu desarrollo profesional y a poder aumentar tu empleabilidad. Es decir, te ayudamos a que puedas desarrollar aquellas destrezas necesarias que se necesitan para tu desarrollo profesional. Por otro lado, en tu carrera internacional, nosotros somos parte fundamental, ya que te asistimos en todo el proceso de solicitud para que puedas cumplir con aquellos requisitos establecidos por la oportunidad internacional a la cual solicitaste. ¿Qué requisitos pueden ser? Estos pueden ser entre resumen, ensayos, cartas de referencia, cartas de presentación, simulación de entrevistas y entre otros. También te asistimos con asesorías sumamente importantes para que vayas guiado hacia tu experiencia internacional. Para más información puedes contactarnos a careers@sagrado.edu o puedes sacar una cita con nosotros en nuestra página web www.sagrado.edu/en/Sagrado Careers. Ahora lo dejamos con Sofía. Muchísimas gracias, Emanuel, y gracias, Alison, por toda esta información. Para conocer más sobre estas y otras oportunidades, quiero repetir los correos electrónicos. El de la Oficina de Internacionalización es internacional@sagrado.edu. Y para escribir a Sagrado Careers, puede hacerlo a careers@sagrado.edu. Agradecemos nuevamente a Yaidelis, Stephanie y Ángel por compartir sus experiencias con nosotros, así como a Cassandra por la excelente moderación de nuestro panel. Me ha dado muchísimo orgullo estar entre egresados y sin duda quisiera que la velada no terminara. Como hemos escuchado, Sagrado provee una gran variedad de oportunidades para que cada miembro de la comunidad sagradeña defina su rol en nuestro mundo interconectado. Los invitamos a sacar provecho de ellas porque sabemos que expandiendo nuestra conciencia global, así como han hecho estos jóvenes durante su trayectoria académica y que seguro lo seguirán haciendo en su futuro profesional, así es como podemos aportar a una sociedad más justa y solidaria, tanto en Puerto Rico como en cualquier parte del mundo a la que sus destinos les lleven. De parte de todos los que laboramos en la Oficina de Internacionalización y Relaciones Interuniversitarias, así como en Sagrado Careers, gracias por sintonizarnos, hermosa tarde y buen fin de semana.